Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados por los participantes en este video son manifestaciones personales y no representan a ninguna institución o fe religiosa en particular. Bienvenidos sean todos, es la penúltima lección de este trimestre, penúltima. Y creo que va a ser la última controversial porque ya la última, la de la próxima semana, creo que va a ser un cierre en donde todos vamos creo, coincidir mucho más a lo mejor en nuestras ideas, en nuestras posturas. Se viene también ya la lección del próximo trimestre para que vayan rastreando y acercándose. Si no mal recuerdo, vamos a estudiar el libro de Efesios para que nos vayamos preparando a un nuevo trimestre. La verdad es que siento que se pasó el tiempo rapidísimo y bueno, con el gusto de siempre, Luis Carlos, Ronald, Jenner y un servidor. Y Luis Carlos, como siempre, platícanos de qué va la lección de esta semana. Gusto nuevamente saludarlos y presentarles la lección de esta semana aquí con mis amigos a la distancia, pero cerca siempre cada semana para comentar acerca de lo que leímos en la lección. Esta semana es la lección número 12. Generalmente las lecciones son 12, este trimestre tenemos 13. Es para el 17 de junio del 2023, se titula El sello de Dios y la marca de la bestia. Si recuerdan, la semana pasada vimos la primera parte y en esta semana estamos estudiando la segunda parte de esta lección acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. Es un contraste, ¿verdad? El versículo se encuentra en Apocalipsis 7, 2 y 3. Y nos dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder para dañar la tierra, el mar, y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es el sello? ¿Qué es la marca? Esta lección nos presenta, recordemos que estamos estudiando la lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista, y el autor nos presenta cuál es la interpretación que tenemos acerca de estos profecías que vienen en el Apocalipsis. Y voy a ir directo al grano, porque la interpretación que tiene la Iglesia Adventista acerca del sello de Dios y el marca de la bestia tiene que ver con la adoración y específicamente con el día de adoración. Hemos hablado en las últimas lecciones que la adoración iba a ser un punto crítico en el conflicto cósmico que vivimos entre Dios, la oración a Dios y la oración a otros, a no Dios, por verlo de una forma. ¿Cuál es el sello de Dios? La lección se centra en darnos la interpretación de que el sello de Dios es aquellos que adoran y guardan el sábado. Y la marca de la bestia es no hacerlo y adorar o guardar el domingo, impuesto o propuesto fuera de lo que la Biblia pone, propuesto en algún momento de la historia por un concilio de personas o poderes que acordaron que ese era el día de reposo. No, se dice que pues es el domingo porque el domingo Jesús resucitó y hay algunas citas bíblicas detrás también de esta posición. Entonces, tenemos el sello de Dios y la marca de la bestia, un contraste. Aquellos que guardan el sábado y aquellos que guardan el domingo. Así lo voy a resumir. Pero creo que quise entrar con esa parte porque es la más álgida. Y creo que de ahí hay muchas cosas que podemos sacar de la lección, sin terminar en un conflicto de criticar o atacar al que no
opina lo que tú opinas. Y creo que ahí es donde podemos llegar a estar, ahí es donde tenemos que enfocarnos más. No tanto en decir mi posición es la correcta, no tanto en imponer una forma, sino más bien en entender que qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos vivir una vida que vaya más allá de las tradiciones y las imposiciones y llegar a una vida que sea más trascendente y llena de frutos. Entonces ahí es donde empezamos con los comentarios de la lección de esta semana. Tengo algo que comentarles acerca de los primeros 2 días, pero me gustaría que mis compañeros dieran sus opiniones en este momento. Bueno, para mí esta segunda parte del sello de Dios y la marca de la bestia, pues empieza con historias, ¿no? Como bien comentan o bien leímos ahí en la lección, las historias a lo largo del cristianismo, ¿no? De cómo fue evolucionando. Ahí mencionan los valdenses, ahí mencionan el daño que hubo en la iglesia romana también. Sin embargo, a mí me genera muchos cuestionamientos porque a veces hablamos de la historia, digamos, de que Jesús vino aquí a la tierra y que no lo reconocieron, pero pues tenemos la Biblia en mano, ¿no? Pero y en ellos, o sea, que no tenían en sí la Biblia en mano, pero tenían unos pergaminos donde les daban señas y reseñas de cómo iba a venir Jesús y no lo reconocieron. O sea, lo que me genera a mí es de que todo esto que se menciona en la Biblia que va a suceder, ¿cómo realmente es que va a suceder? ¿No? ¿Cómo es realmente esa parte literal de la persecución? ¿Será que regresemos a esos años de los valdenses? O sea, ¿será que va a ser de que toda una unanimidad, ¿verdad? Como tal, así como tal vez lo leamos literalmente. Yo a veces me pongo a pensar, ¿y será que el enemigo, pues a decir, pues la tienen bien fácil porque ahí les dice de todo con punto y coma, pues van a estar bien preparados? Pero si sabemos que él es el experto del engaño, el experto de la confusión, ¿o será que nos los va a cambiar por otro lado, va a venir la bola? O sea, una curva que no lo estamos esperando y estamos simplemente enfocados en lo que es el sábado, o si va a ser el domingo, o si va a ser esto, si va a ser lo otro, y nos desenfocamos realmente en lo que tal vez el enemigo está buscando. O sea, me llena de muchos cuestionamientos esta parte, ¿no? De la parte narrativa de lo que hay, de lo que hubo anteriormente, pero que con una Biblia en mano podemos decir, no, hombre, pues se les fue, o sea, como lo tuvieron ahí, no lo reconocieron. Y si nos está pasando esto ahora, o si nos puede suceder ahora en los últimos tiempos, me genera cierto conflicto por ahí. Ese podría ser mi aporte ahorita de arranque. Muy buen aporte, la verdad, muy buen aporte, porque a veces esperamos que sea de una forma el ataque y resulta que es el B, y tú lo planteaste perfecto, digo, es el maestro del engaño, y puede ser que hasta en esto no veamos la forma exacta en la que será. Entonces creo que tienes mucha razón en lo que dices. Ahí les va una historia. Cuando yo estaba chavo y vivíamos en Lindavista, en Chiapas, ahora Universidad Lindavista, en aquellos tiempos Colegio Lindavista. Yo me crecí allá y me encantaba jugar allá y estar en la naturaleza. Y una de las actividades preferidas mías era irme a ganadería. Hay vaca, no sé si todavía tengan, pero en ese tiempo había vacas, ¿no? Y eso proveía la leche para el comedor y para las casas de empleados. Me encantaba. Estaba yo chamaco y a veces me tocaba el caballo lechero, ¿no? El más mansito, pero no importa, a mí me encantaba.
Me acuerdo una vez ayudándole al vaquero, tocó vacunar vacas y tocó a los becerros etiquetarlos. Teníamos un sello, ¿no? Porque luego se perdían las reses y pues los de al lado, si no está sellada, pues es mía, matanga, hijo de la changa, este es mío, ¿no? Entonces los animales tienen que estar etiquetados para que no haya problemas. Me acuerdo que me dieron, órale chamaco, échele. Y pues me tocó sellar, ¿no? O etiquetar becerros. Y también me tocó vacunar vacas. Ahí sí nunca lo pude hacer. Es una aguja grandota que se desatornilla de la jeringa y le tienes que dar como una nalgada a la vaca así bien fuerte con la aguja entre tus dedos y la aguja se tiene que pasar el cuero y entonces después atornillas la jeringa. Nunca pude. Capaz estaba muy chamaco, me faltaba fuerza, no sé. Cuando este estudio me llamó la atención, me hizo pensar en esto, en esos tiempos donde marcábamos becerros. Y quisiera aquí, ya que saquemos el video para quien nos escuche, si nos quieren compartir qué opinan, el sello, ¿por qué la narrativa bíblica es un sello de Dios y tiene que ser la marca de la bestia? ¿Por qué no es el sello de la bestia y el sello de Dios? O a los becerros que les hacíamos, les dábamos el sello del Colegio Lindavista o la marca del Colegio Lindavista, o es simplemente un arreglo de palabras que no tiene diferencia en su significado. Lo usábamos para pues reconocer al ganado y luego cuando se mezclaban los becerros o el ganado, pues saber cómo dividirlo y regresarle su ganado al vecino y quedarnos con el de Lindavista acá en las áreas de Lindavista del colegio. Y a veces siento que, no sé, de repente sentí que me hizo mucho pensar eso y esa es mi primera aportación, tan banal y trivial como eso. La marca el sello de Dios es cuando estábamos etiquetando a los becerros, los estábamos sellando o los estábamos marcando a la luz del estudio de esta semana. También me llama mucho la atención que el autor subraya que el sello se va a dar en función a la adoración. Qué interesante. Pero creo que capaz para la segunda ronda. Ahí va mi comentario. Existe un concepto que se llama el religiocentrismo, que está muy vinculado al concepto del etnocentrismo. Y ustedes dirán, ¿qué es el etnocentrismo? Es esta idea, es esta actitud de que mi propia etnia, de que mi propia cultura, que mi propia forma de ser y de vivir es superior a la de los demás. Cuando se habla de religiocentrismo, se habla precisamente de eso, de una actitud, de una postura en donde creo de alguna manera que el mundo gira a mi alrededor. Como ya saben, no estoy yo de acuerdo con lo que plantea la lección. Inicia el día sábado con la historia de los valdenses y lo pone como un ejemplo de lo que sucede o de lo que genera este estar del lado correcto versus estar del lado equivocado. Y yo no sé si el autor de la lección no lo sabe o prefiere simplemente obviarlo, pero los valdenses no guardaban el sábado. Repito, los valdenses no guardaban el sábado. Entonces, ¿por qué eran perseguidos? No es por un día o el otro, es por una actitud mental y en ese sentido me gusta lo que menciona respecto al sello que queda en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, en nuestro libre albedrío,
es una conciencia hacia la libertad, hacia el respeto, que lo mencionaba la semana pasada, ¿no? O sea, el respeto que deben de tener los seres humanos por el derecho a que las personas piensen de una manera libre, que no sean pisoteadas o impuestas por un poder externo. Repito, sí, cosa que dije la semana pasada, no creo que vaya a ser así, pero si llegara a suceder la postura o lo que la Iglesia Adventista piensa que va a suceder en los últimos días, y vamos a suponer que sucede bajo el término de sábado o domingo, vamos a suponer, no lo creo, pero vamos a jugar con esas cartas, vamos a suponer que sucede con el sábado y el domingo, el tema no es el sábado, el tema es la capacidad que tengan las personas de tener una conciencia propia y el rechazo a la imposición de un poder político o religioso que determine lo que tú tienes que pensar, creer o la manera en que tienes que vivir. A pesar de que no estoy de acuerdo con esta postura del sábado como eje religiocéntrico de esta lección, sí creo o me gusta la manera en que maneja este tema de la marca y del sello. Digo, no sé a dónde va a ir Jenner, me quedé picado con lo que mencionó, o espero que ahorita nos termine de resolver, pero me gusta la mención que hace en la lección, ¿no? Este tema de la marca en la mente, en la frente y en la mano, como un simbolismo de, al final, la marca de la bestia, en mi opinión, no es un tema de domingo, no es un tema que tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos y las acciones que nosotros tenemos. Relacionados con los mandamientos de Dios, sí, pero no con el sábado. Pensar en esto alrededor del sábado es hacer religiocentrismo adventista. Me refiero a los mandamientos de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, que es algo que habíamos hablado antes, y que evidentemente eso tiene que ver con una actitud mental, primero, porque uno puede decir mil cosas, pero si en la mente no has logrado trabajar, y lo mencionábamos también la semana pasada cuando Jenner hablaba del tema de la salud mental, o sea, si aquí en nuestra mente no hemos logrado hacer ese chip en donde destronamos al yo para dar espacio a la idea de Dios y a la idea de mi prójimo como a mí mismo, es imposible de alguna manera vivir sellados por Dios y más bien estamos marcados por la bestia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues se manifiesta en nuestros actos, se manifiesta en nuestra forma de vivir, se manifiesta en la persecución que podamos tener hacia otras personas, pero no alrededor del sábado, la persecución que tenemos muchos cristianos contra los homosexuales o la persecución que tenemos contra todo este tema del feminismo. O sea, todos estos temas que nos dan tanta rasquera a los cristianos y que nos convertimos por ser por perseguir al otro simplemente porque no está en función de lo que yo creo que debe de ser. Entonces, para este comentario de mi primera ronda, ahí se las dejo. Sí creo, me gusta el simbolismo de la marca de la bestia, me gusta el simbolismo del sello de Dios, pero no creo que vaya por el tema del sábado. Sí creo que va por el tema de los mandamientos en función de cómo nosotros hemos logrado en nuestra mente y en nuestras acciones aprender a poner a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí creo que se manifiesta. Eso sí lo podemos ver en los valdenses, eso sí lo podemos ver como una razón por la cual fueron perseguidos. El sábado no. El sábado creo que responde simplemente a un religiocentrismo adventista que está tratando de posicionar su diferenciador para tratar de decir el mundo y la lucha del bien y el mal gira alrededor de mi propia institución. Hasta ahí mi reporte. Los primeros 2 días de la lección, que son domingo y lunes, más o menos giran en torno al tema de la persecución. Al tema de la persecución hacia aquellos que tienen ciertas creencias. Y pone la historia de un periodo muy prolongado en el cual la iglesia romana estuvo en persecución de todos aquellos de los que no hacían lo que ellos imponían. Nos habla de cómo hay una profecía que habla de tiempo
y que en esa profecía de tiempo es presentada en diferentes partes de la Biblia y que todas forman parte de la misma profecía y los mismos tiempos, desde Daniel y el Apocalipsis, y es una sola periodo de tiempo y nos da mucha información acerca de eso. Aquí el tema es que definitivamente a lo largo de la historia vemos ejemplos de cómo aquellos que piensan diferente son perseguidos por aquellos que tienen el poder. Y creo que hacia allá va un poco, un poquito el análisis más profundo, más de decir exactamente fechas, lugares, personas. Es como a lo largo de la historia, todo el que piensa diferente, o por lo menos el que quiere manifestar su posición, es perseguido por los que no opinan igual. Y aquí es donde entra el tema que puede ser un poco central de la libertad religiosa y cómo se atenta contra la libertad religiosa. El problema no es el problema es cómo se persigue a aquellos que quieren tener esa libertad religiosa. Y yo, ya que Enoch sacó el tema, se respeta mucho pues, a las personas que tienen ideas diferentes, a los que tienen inseguridades, problemas de su identidad, específicamente de género. Y el problema aquí es que hay cierto rigor en que todos adoptemos el pensamiento que ellos tienen y que aceptemos lo que ellos creen. Sin embargo, es ahí donde, al no estar de acuerdo con ellos, eres atacado. Y pongamos un ejemplo sencillo: si ahora tú opinas de cierta forma en redes sociales, puedes llegar hasta ser atacado. Incluso en las universidades, si tú no muestras una actitud de inclusión, que yo creo que es correcto mantener una actitud de inclusión, pero ya no está bien visto que tengas una posición en la que creas que la familia es el núcleo y que un hombre y una mujer son los que forman la familia. Te ven como el raro, como que ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué piensas así si ahora hay muchos géneros e identidades? Y entonces ahí es donde la libertad en una creencia religiosa está siendo atacada. No sé si me siguen un poco. No es un ejemplo de un punto en el que una creencia religiosa es atacada por un grupo que quiere imponer la forma en la que ellos creen que son las cosas. Eso es a lo que viene este problema de persecución. Y tal vez la persecución, como decía Ronald al principio, no es una persecución como que te van a ir con pistolas y metralletas persiguiendo en la selva porque precisamente no estás haciendo o no estás guardando el domingo. Es probable que llegue, no lo sé, es probable, pero creo que la persecución podemos verla desde el día de hoy en la forma en la que juzgamos a los demás por lo que creen. Y es a donde va el siguiente día, lunes, porque habla que la apostasía es todo aquel que trata de tener el lugar de Dios, y el juzgar a las personas y condenarlas por cómo piensan o lo que hacen es jugar a tener el papel de Dios. Entonces, no juzguemos a los demás, tratemos de crear lazos como Jesús lo hacía con sus semejantes, donde Él se involucraba en comunidades en las que su nación era odiada,
Y él ahí fue con esos que eran sus enemigos. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para mantener la pureza de nuestras creencias sin caer en la crítica y el odio a los que no creen lo mismo que tú? Yo nada más decir que tienes razón, es decir, eh, el problema más que estar en un lado o en el otro del espectro, vamos a decir, el pro familia o aborto, pro feminismo o no estar de acuerdo con ese tipo de movimientos. O sea, creo que aquí el punto es que tendríamos que ir evolucionando a tener una sociedad en donde no se reprima ninguna de las posturas y que más bien existe una libertad y que se generen instituciones y lineamientos que permitan que cada persona pueda ejercer sus derechos y pueda tener su opinión siempre y cuando no termine afectando a terceras personas. Esto evidentemente va a tener sus puntos de debate. Atención, ahorita estamos fomentando el diálogo porque aquí no nos toca legislar ni nada, pero hay espacios, hay momentos en donde tienen que haber debates para encontrar ciertas líneas y es bueno y es sano que existan esas posturas. Yo hablo muy en favor de estas personas que históricamente han sido reprimidas porque creo que tenemos una deuda histórica alrededor de ellos. Pero también estoy de acuerdo que hoy por hoy existen movimientos que tratan de callar, de amedrentar a las personas que tienen una postura distinta y creo que eso es igualmente malo. Hay una filósofa muy conocida porque de hecho estuvo muy a favor del movimiento, está muy a favor de movimientos feministas y de diversidad de género, pero concretamente con el tema de ciertas legislaciones, es una filósofa española, que tienen que ver con los trans. Ella ha tenido una postura argumentada, es una filósofa, no hay un tema aquí religioso por medio ni nada, argumentada en contra de ciertas legislaciones que están abriendo ciertos espacios para la cultura trans, en donde ella argumenta por qué ella considera que eso está mal. Pues bueno, ella ya ahorita no puede presentarse en ningún lugar porque donde se presenta la atacan, la tienen amenazada de muerte. Y a ver, entiendo todo lo que históricamente a lo mejor tenemos en deuda a muchos grupos de personas, pero eso también está totalmente mal. Entonces, repito, creo que a mí me gusta ver el simbolismo que nos está presentando la lección, precisamente como el defender esa libertad de conciencia que deberíamos de tener los seres humanos, esa capacidad de ser de alguna manera sellados en nuestra forma de pensar a través de la libertad y una libertad de pensamiento que está basada en los mandamientos de Dios, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Sí, yo nada más quiero también mencionar que deberíamos de... El tema del sello y la marca es un tema de fidelidad, ¿no? De a quién perteneces. Y siempre habrá muchas controversias en muchos aspectos de la religión, pero mantengámonos con el norte bien orientado. Y eso yo creo que ya lo he dicho antes. La brújula que tenemos, la guía que tenemos, pues es la Biblia. Y en la medida en que cada día podemos estudiarla y entenderla, podremos estar mejor orientados y mejor guiados. Yo sí creo, por lo que es leído en la Biblia, que pues, la verdad me siento que soy un principiante, a pesar de haber estado en la iglesia mucho tiempo. Nunca me he sentido una persona que conoce mucho la Biblia, al contrario. Pero sé que Dios creó al hombre, la mujer, instituyó la familia como el núcleo de la sociedad. Solamente para aclarar esa parte. Y el problema no está en decir que el otro tiene el problema, que el otro está mal. El asunto es
juzgarlo y criticarlo y querer imponer la forma en la que tú crees las cosas. Y es ahí donde yo creo que ese grupo especial es de personas de problema de identidad es donde está el conflicto, en la forma en la que están tratando de que todos aceptemos la forma en la que ellos creen fundamentalmente, ¿verdad? Entonces yo no sé si debamos ir más por ese tema, pero hay otras dos cosas Sí, sí, más sí. adelante, ¿verdad? Sí, no, yo creo que ahí le dejamos porque creo que es un tema que Ese da da para para mucho más. y que también creo que somos medio ignorantes los cuatro presentes porque pues hasta ahorita ninguno ha salido del closet ni se ha destapado, entonces la realidad es que hablamos también desde nuestro privilegio y desde el no haber sufrido, porque creo que estas personas han sufrido discriminación, intolerancia. Pues bueno, es muy distinto hablar desde acá, ¿no? Pero sí, es un tema que da para muchas otras cosas. Mejor lo retomamos al, a la bestia y las cosas de la lección. Chavos, el único comentario que voy a decir al respecto, estamos como grupo de pastores en Sábado de la Mujer a cargo del programa. Así de congruentes nuestras opiniones. Pero concuerdo completamente con el tema como lo entendemos, ¿no? No dejamos de ser unos pastores en el púlpito en el Día de la Mujer hablándole a las mujeres. Ay, Dios Sí. mío. Y lo he visto más de una vez, ¿eh? No, y tenemos que tener mucho Pero cuidado fíjense con que eso. Porque a veces a nosotros, puede ser sí. que O pretendamos bueno, ¿sabes qué esperar. también? Déjame de corregir porque para ser un poquito más asertivo en la comunicación, no tenemos que ser un grupo de pastores, ¿eh? 4 hombres heterosexuales, un anciano, un laico, el pastor y una visita, hablando de la mujer en el Día de la Mujer. Ay, Dios mío. Y definitivamente tenemos nuestras opiniones y creo que son válidas, pero habría que preguntarles a los protagonistas de la dinámica. Y en ese sentido tengo una propuesta, que algo que podría ayudarnos, no viene de esta lección, viene de la lección de la semana pasada. No sé, Luis, si tienes por ahí la lección en español. El lunes hay un párrafo que empieza algo así: la fe de Jesús es tan profunda, es una fe tan profunda. Tan confiada. Ajá. ¿Podrías leerlo, por favor? ¿Me puedes echar la mano? Es que aquí no lo tengo Sí, dice, tan no. confiada, tan comprometida que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Fíjate, ahí habla 3 cosas de la fe de Jesús, pero ¿por qué nos interesa hablar de la fe de Jesús? Porque la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? O me parece, aquí están aquellos que tienen la identidad, o aquellos que traen esa identidad o ese sello, vienen con esa identidad, o traen el uniforme, ¿no? O traen la tarjeta de presentación, la nueva, el update, o traen su código QR, el que sí funciona, ¿no? Esta paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero ¿qué es la fe de Jesús? Es una fe tan profunda que la hace profunda estas 3 cosas, ¿no? Perdón, 2 cosas, ¿no? Es profunda porque es comprometida, y es profunda porque es confiada, creo que es la palabra que usa. Sí. Fíjate, qué cosa. Y yo quisiera proponer un sinónimo para donde dice comprometida. Quisiera proponer, a ver qué les parece, lealtad. Es una fe profundamente leal, pero al mismo tiempo que es capaz de ser leal, es confiada. Parecería una disonancia ahí, ¿no? O sea, es profunda, es leal, parece que, o sea, suena como a conocedora, erudita, no sé, que ya se la sabe de todas, pero al mismo tiempo que es eso,
es bien confiada, pero es bien profunda. Entonces la Biblia dice, aquellos que tienen la identidad de Dios o el sello, el QR nuevo de la empresa, practican en su vida la lealtad en todas sus dimensiones o están en búsqueda del cultivo de la lealtad o del compromiso profundo. Lo que sea, el compromiso a uno mismo para empezar, a la identidad que uno tiene o al desarrollo de su identidad, porque creo que eso es dinámico, capaz eso sea para otras pláticas. 2, al poder ser leal o comprometido a uno mismo, entonces empiezas a poder echar la mano a los demás. Quiero pensar que los más cerca que están, ¿no? Nuestras personas a quienes más amamos o con quienes estamos comprometidos. Y de ahí con nuestra sociedad. Y al mismo tiempo logramos esto porque nos atrevemos a confiar, a dar el paso de fe, ese paso de fe que muchas veces hemos platicado con distintos motes o distintos colores, pero que al final del día es aventarte al vacío, porque no sabes con seguridad a qué vas, no te la tienes asegurada, ¿no? Ese paso al vacío. Y es profundamente confiada. Qué interesante. Me llamó mucho la atención. Y luego, para acabarla, el siguiente párrafo, el siguiente inmediato, Luis, ¿me podrás echar la mano? Creo que dice, y así no es algo que... Ay. Y sin embargo, dice, no es algo que aparezca repentinamente de la nada. Dice que el pueblo de Dios está aprendiendo a vivir por fe día a día y ahora. Eso creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Día a día. Entonces, no es algo, y no es algo así como que tú dices, ya, me voy a dar el paso de fe, ya, clic, chin, 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 cositas. No, parece que es una disciplina que se aprende. Y si es una disciplina que se aprende, es una disciplina que algún día nos va a ir bien, otro no tan bien, algún día vamos a tener que desaprender cosas que no aprendimos bien, como cuando uno aprende a tocar un instrumento y agarra malos hábitos, pues hay que desaprenderlos y volver a aprender, ¿no? O cuando, no sé, en la medicina empiezas a agarrar un mal hábito en un procedimiento, ay caray, voy a revisar la técnica otra vez, desaprender y aprender día a día, construir una fe profunda, la fe que te da identidad. Y no tiene, en ningún momento en esos versículos hay bueno, no alcancé a encontrarlos, no sé si ustedes lo hayan encontrado, alcanzo a ver en la narrativa bíblica que estén tejidos a dogmas. No están tejidos a dogmas, están tejidos a una disciplina diaria de ser comprometido o leal, capaz esa palabra es más contemporánea para nosotros, de ser Firme. profundamente, sí, firme, pero En las cuando uno sabe convicciones. a qué es firme, ¿no? ¿Sí? Y 2, al mismo tiempo tener esta como, no dejar de ser niño y ser capaz de confiar. Qué complicado, la verdad, a mí se me hace muy desafiante esta parte de confiar, ¿no? Y creo que entre más grandes nos ponemos, más difícil confiar, quiero pensar, no sé, capaz a mí. Pero no está ligado a dogmas, está ligado a una disciplina de todos los días. Y entonces, si esto es así, y volvemos a lo que estábamos platicando, yo quería compartir esto porque creo que nos ayuda a responder a lo que es las preguntas que estábamos haciéndonos ahorita, ¿no? Cuando vengan estos temas polarizantes, ¿no? Que pareciera que ahora en nuestra sociedad cada día sale un nuevo tema polarizante, ¿no? Pues, ¿qué toca hacer? Pues ejercer una fe, la fe de Jesús, con una lealtad firme, pero capaz no una lealtad para ser para ser aparatoso o ruidoso, sino día a día estarme repensando, ok, pedirle a Dios, a ver Dios, ¿cómo se va a construir mi fe hoy?
¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Los principios seguramente no van a cambiar, pero las situaciones del día a día pues van a cambiar. ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hábito tengo que desaprender y aprender algo ¿no? nuevo? Y en el proceso ejercer la fe de Jesús, ejercer el sello de Dios. Ahora, por alguna razón cuando me tocó crecer, esto de la fe de Jesús como que era la hermana White y lo que nos diga la sister White, con todo respeto a la hermana White. Y el tema era más en los mandamientos de Dios. Y ponte al tiro porque te cae el latigazo, mi rey, y no te toca el sello de Dios, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que el autor se aleja de eso y dice, oigan, repensemos qué es la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es una disciplina diaria. No está dejando a un lado el tema de los mandamientos de Dios, pero está priorizando hablar de algo que posiblemente no hemos estado hablando históricamente con la misma intensidad. Y eso me llamó mucho la atención. Hasta aquí el informe. Regresamos al estudio. Sí, me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Comparto lo que dice Jenner. Y creo que también va mucho también en esa parte de la disciplina de cómo ir renunciándonos a uno mismo, ¿no? Y ahí, como lo que dice Enoch, o sea, resumiendo los mandamientos, el mandamiento que Jesús lo resumió, ¿no? De amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Y ese es algo muy complejo y ese es algo disciplinario de todos los días. ¿Cómo podemos renunciarnos a nosotros mismos? Y todavía lo reitera Jesús cuando dice, y un mandamiento nuevo os doy. O sea, no menciona tampoco la cuestión del día sábado, sino dice, améis los unos a los otros. O sea, vuelve a lo mismo, al amor, a la acción. Y con esto no digo que no creo en el sábado, ¿no? O sea, como tal. Pero creo que, como bien, hay algo más importante que la cuestión del sábado como el sello, ¿no? Creo que es la acción de nosotros mismos, nuestra mentalidad de cómo nos vamos a estar moviéndonos en esta sociedad. Este es mi aporte. Pues vamos cerrando. Yo para cerrar nada más, yo comentar, tratando de tejer entre lo que se dijo acá, que es sumamente importante, me quedo con lo que dice Jenner, de esta disciplina que nos permita irnos educando en el amor, que es un proceso que dura toda la vida, que el amor es un horizonte hacia el que nos vamos dirigiendo y que ese caminar hacia ese horizonte se ha ejercido en libertad, ¿no? Y que tengamos la capacidad de levantar la voz contra cualquier poder político o religioso que en algún momento pretenda limitarnos ese camino. Repito, aunque yo en lo particular no creo que vayan a suceder las cosas como nos está planteando la lección o como lo plantea el adventismo, si llegara a suceder, porque pues, podría llegar a suceder, sí, todo es posible, ¿no? Ojalá que tengamos el valor, el corazón, la disciplina de estar en favor de esa libertad y de esa conciencia. El comentario que hice respecto a personas que históricamente o que inclusive en la actualidad pueden llegar a ser perseguidas, no era con el afán de hacer un debate particular del tema, porque pues como bien se menciona, pues no somos expertos ni hemos vivido del todo la situación, pero aunque no podemos a lo mejor discutir al respecto, creo que la disciplina del amor, esa que de alguna manera nos menciona Jenner, en la que nos tenemos que ir educando, sí nos tendría que llevar a lo mejor a opinar menos, pero a reconocer que en algún momento grupos de personas hoy, no el día de mañana cuando la ley dominical o que si la bestia, no, hoy y durante toda la historia de la humanidad han habido personas perseguidas, han habido personas señaladas, han habido personas a las que no se les ha permitido ejercer su libertad, su derecho a vivir, a decidir,
y eso es algo que cualquier persona que está disciplinada en el ejercicio del amor tendría que identificar como algo negativo y que tendría que dar la cara para decir esto no está bien. Con eso cierro. Ojalá que nuestra mente y a través de nuestra mente nuestras acciones puedan ser transformadas hacia ese horizonte del amor. Yo también podría sobre la mesa que volteemos a tener nuestra confianza en Dios, porque habrá tiempos de crisis, habrá tiempos particulares de dificultades, que puede ser una crisis personal, una crisis global incluso, donde tú estés buscando protección, confianza, en quién depositar esa, en quién depositar tu confianza, ¿verdad? En quién creer que te puede proteger. Eh, y en esos momentos de crisis, creo que debemos de tener claro quién depositar nuestra fe. Y al final de la lección también me gusta terminar con lo que ha dicho Jenner, que este es un tema de transformación personal que solo podríamos lograr por medio de la contemplación. Así lo finaliza en aplicación para la vida, la última parte de la lección. Contemplación. ¿A qué se refiere con contemplación? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás haciendo todos los días? Entonces, la única forma en la que podemos llegar a parecernos a la identidad o a la fe que tenía Jesús es contemplar, contemplar y contemplar. Y es un proceso que lleva tiempo, no es un proceso de un momento, es un proceso diario y probablemente que nunca se ha completado. O sea, no es como que llega el punto en que ya lo completaste el proceso. Probablemente es un tema de un camino largo que hay que recorrer de contemplación de nuestro Señor Jesús para tratar de lograr tener la fe que Él tenía y depositar nuestra confianza en Dios en esos momentos en los que tal vez quisiéramos voltear a ver a nuestros políticos, a nuestros dirigentes religiosos o alguna persona en particular, que volteemos y veamos a Dios y en Él depositemos nuestra confianza y que vivamos transformados por medio de esa contemplación. Yo quiero solamente cerrar brevemente con lo que dejé dicho de los becerros, por si alguien se quedó con la curiosidad. A mí me parece que una marca no es más que algo, no es más que una etiqueta que nos ponen. Y un sello tiene más, es una etiqueta con identidad. ¿No? Es un proceso que se termina con la marca, ¿no? Pero un sello transmite identidad, transmite idea, transmite capaz hasta la esencia, ¿no? Y a través de lo que esta lección nos propone, la pasada y esta, me parece que hace mucho sentido que la identidad divina se represente a través del símbolo del sello. Porque no es una marca per se, es todo un proceso de transformación día a día que va generando frutos o que va generando actitudes poco a poco, vías de construir vida, maneras de construirnos o reconstruirnos, que nos van haciendo bien a nosotros y le van haciendo bien a los demás. Y también posiblemente nos van haciendo bien a nosotros y también nos van alejando de algunos otros que no les vamos haciendo bien con esta nueva vida que vamos eligiendo a través de la reconstrucción, porque recordemos, estas narrativas de la divinidad transformándonos, pues no le vienen bien a algunos. ¿Por qué? Porque eligen que no les vaya bien. Y también es su derecho. Y por definición nos van a alejar de algunos. Pero toda esta generación de una nueva identidad creo que se puede ver representado a través de un sello.
Y a mí me parece un símbolo muy bonito. No es una vil marca ahí, como las que a mí me quedaron con los becerros todas chuecas. A algunos les tuvimos que poner doble porque me equivocaba. No, es una cosa de identidad, es un proceso de transformar donde no es necesario hasta tener una marca a veces porque es muy obvio, ¿no? Es muy obvia la identidad que emana de esas maneras de ser. Eso es lo único que quería aportar y capaz dejar ahí la historia, y la próxima vez que usted sienta que se está yendo por el camino de elegir una marca sin pensar más profundamente, dese la oportunidad o démonos la oportunidad de replantearnos la vida hacia un sello, ¿no? El símbolo de identidad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en una semana para la siguiente y última lección de este trimestre. Fuerte saludo, amigos. Nos vemos.